el programa de esta semana vamos a tratar de recuperar a uno de los grandes de nuestra patria. Y usted seguramente va a decir, ¿quién? Y yo se lo digo. Mire, uno de los grandes hombres que existió en nuestro país y que tal vez sea importante desde el contexto en el que estamos viviendo, recuperar, conocer, conversar sobre las cosas que hizo, fue Manuel Belgrano. Fíjese que no dije el general Belgrano, dije Manuel Belgrano. Y ahora en el curso de esta charla seguramente va a poder apreciar por qué hice esta distinción. Ahora vamos a explicitar. Y para hablar de Belgrano, estamos cerca del Día de la Bandera. Se lo conoce en general como el creador de la bandera. Y en la medida que se disminuye su conocimiento, este es el punto esencial del recuerdo. Pero hay muchísimas cuestiones vinculadas a su actividad allá por el 1800, incluso el 1700, en las últimas décadas del 1700, donde Manuel Belgrano se formó y donde Manuel Belgrano adquirió una serie de elementos teóricos, conceptuales y de vivencias que seguramente hoy realmente serían, con el paso de los siglos, sería una de las personalidades más brillantes a las que uno puede querer tener presente. Para hablar de esto, invité a la doctora Beatriz Figalo. La doctora Beatriz Figalo, a la que le agradezco mucho que esté acá, es rosarina. Rosarina, profesora de historia, investigadora del CONICET. Y usted me va a decir qué es lo que hace, porque a veces uno es... yo recuerdo que hace muchos años un gran maestro mío me decía, mira, yo presento siempre los currículums para alguna actividad académica y nadie me pregunta qué hice cuando fui decano de la facultad, cuando fui ministro, cuando fui esto, porque vivimos de los títulos. En cambio usted investiga, hace cosas y me importa mucho que la audiencia conozca sus actividades. Claro, como investigadora del CONICET, nuestra tarea es crear ciencia, ¿no es cierto? Es avanzar en la ciencia. En el caso de mi especialidad, que es la historia, es crear conocimiento histórico. El Estado argentino tiene un excelente medio que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, dentro del cual muchos de los científicos pertenecemos al área de las ciencias sociales. Bueno, los historiadores investigamos, es decir, pasamos largas horas en archivos, estudiamos ese material, buscamos, lo criticamos y escribimos. Luego lo presentamos a la comunidad, luego lo divulgamos en lo posible y luego lo enseñamos. O sea que es una triple función la del historiador, que crea, que divulga y que enseña. Hacemos una primerísima pausa y enseguida nos vamos a adentrar en esto. Y Belgrano, en este plano de la investigación, en el plano de las ideas, en el plano de cómo habría que enseñar Belgrano en nuestras escuelas. Bueno, hoy usted está sumido, digamos, en pleno proceso electoral. Y en pleno proceso electoral, usted dice, bueno, no dice, mira absorto lo que está pasando. Diatribas de todo tipo, falta de ideas. Y usted dice, bueno, pero en la historia nuestra, ¿siempre fue así todo esto? Bueno, dificultades ha habido siempre, ¿no es cierto? A lo mejor el tono de, digamos, de los insultos variaba, pero dificultades ha habido siempre. El ejemplo de Belgrano es palmario, ¿no es cierto? Él tuvo muchas dificultades
de todo tipo, ¿no es cierto? Vitales, porque fue una persona de salud bastante poco firme, o sea que permanentemente tenía tropiezos en ese sentido, y luego en las tareas que llevó adelante, tanto en su faz, digamos, como funcionario, que fue secretario del consulado, que era una institución que se creó acá a fines del 1700, para tratar de resolver las cuestiones que se suscitaban entre los comerciantes y evitar los juicios y demás. Y bueno, ahí tuvo muchos opositores. Y después como militar también. Pero espere un poquito, sí. Espere un poquito, no vamos a ir tan rápido. Ahí tuvo opositores y usted me dice lo que es el consulado. Pero, ¿qué formación intelectual tenía Belgrano? ¿Cómo se formó él? Porque no es que alguien lo designó porque sí. No. Belgrano tuvo una formación de primera. Hay que recordar de que él, primero, una formación vital, como uno dice, porque él pertenecía a una familia muy numerosa, de 16 hijos, luego murieron algunos. Él era el hijo octavo. Su padre era una de las fortunas más importantes de Buenos Aires, ¿no es cierto? Italiano de origen, había pasado por España. Y su padre tenía, digamos, para todos sus hijos, que en realidad muchos fueron, digamos, todos en general tuvieron alguna profesión, muchos con estudios, pero para algunos de sus hijos varones el padre tenía marcado objetivos, ¿no es cierto? Para Manuel Belgrano pensó mandarlo, digamos, estudiar lo mejor primero que pudiera. Estudió acá en Buenos Aires. ¿Y estudió en Buenos Aires? Primero en el convento, digamos, en la escuela anexa al convento dominicano, luego en el Real Colegio de San Carlos, el antecedente del Colegio Nacional, ¿no es cierto? O sea que tuvo la mejor formación que se podía tener. Y el padre, decidido a que siguiera esa formación, y probablemente siendo él un comerciante, digamos, ubicarlo dentro del plantel de funcionarios, lo mandó a España para que estudiara, él pensaba que estudiara temas económicos, comerciales. Sin embargo, Belgrano, que evidentemente tenía una pizca de desobediente, y eso lo mostró muchas veces en su vida, de valeroso pero de desobediente, cuando llegó allá, primero a Madrid y demás, y después a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, decidió que iba a estudiar leyes. ¿No es cierto? Y en Salamanca es donde estudia Derecho. Claro, claro. Y bueno, también está por la Universidad de Valladolid y demás, y se gradúa en leyes. Ahora, en ese viaje, sí. Digamos, en Europa, también toma contacto con el Vaticano. Sí, porque él, bueno, fue un gran viajero todos esos años. Hay que pensar que son unos años jóvenes, con todo que la juventud en aquel entonces era anterior. Él fue con 16 años, estuvo un poco más de 7 años en Europa, pero le tocó atravesar momentos, digamos, de gran efervescencia. La Revolución Francesa, recorrió España, visitó Italia. Por otra parte, él, por su formación familiar, por lo que aprendió en España, era una persona que dominaba idiomas, muchos idiomas, traducía y comenzó a traducir los principales autores, ¿no es cierto? Y también a participar de manera muy activa en la Corte de Madrid, relacionándose con los ministros más progresistas, aquellos que traían ideas ilustradas, como se decía en aquel entonces, pero que fundamentalmente lo que buscaban era, digamos, encontrar en, la riqueza o el bienestar de las naciones en su comercio, en la actividad agrícola, en caminos, en puentes. Y Belgrano se nutrió de todas esas ideas. Se va conformándose una personalidad intelectual importante, pero práctica al mismo tiempo. Porque va adquiriendo el esquema de que el desarrollo de la economía es un elemento sustancial para que los pueblos, digamos, mejoren su vida. Sí. Y entonces, bueno, incluso... Por ejemplo, sus padres, él les dará un gran disgusto a sus padres porque después de haber estudiado leyes querían que se doctorara. Y él no quiso, él dijo que él necesitaba ocupar su tiempo en cosas más prácticas.
y realmente no se doctoró en leyes, solamente hizo la carrera de abogado. Pero, digamos, durante su permanencia en Madrid, como decimos, este contacto con altas esferas, en donde él departía en las tertulias y digamos, en los círculos intelectuales importantes, él se fue acercando también a la posibilidad de seguir su carrera de manera práctica, y vio cómo se estaban gestando algunas instituciones para el virreinato, del flamante virreinato del Río de la Plata, que era una zona extrema, ¿no es cierto?, alejada, el último rincón prácticamente de digamos, aquellos dominios españoles. Y que era justamente donde él había nacido. Claro, claro, pero él pudo haber aspirado a ser funcionario de la corona en algún otro lugar más importante, ¿no es cierto? Lima o México o mismo España, y sin embargo él optó por volver al Río de la Plata, a Buenos Aires. Fíjense que estamos hablando de un joven de aproximadamente 25 años en esa época. Sí. Es decir, todo este relato lo hace, o todos estos conocimientos los adquiere entre los 17, 18 a 25 años. Sí, sí. Me parece que es un sello distintivo. Siempre decían que todas las decisiones importantes, las respuestas importantes uno los toma entre los 18 y los 20 años. Y él de alguna manera formó su personalidad así. Bueno, lo cierto es que él llegó al Río de la Plata y obtuvo este cargo para el consulado, que era una institución flamante. Secretario del consulado. Secretario del consulado, que tenía, digamos, variadas funciones, pero entre ellas, y por eso se puede seguir mucho el pensamiento, y en este caso el pensamiento educativo de Belgrano, él estaba obligado todos los años a dar una memoria que abriera el debate, que proyectara las actividades y demás. Aparte de los litigios que podían haber por cuestiones de impuestos y demás, que eran bastante importantes. Como digo, algunos de los mayores opositores de Belgrano están por las luchas entre el monopolio, el libre comercio y demás. Esto es un dato, discúlpeme doctora, sí, pero es un dato que me parece importante recalcar. La estructura económica de ese momento, del principio de los 1800 en Buenos Aires, era una economía, digamos, entre España y el Río de la Plata, claro, claro. Signada por monopolios y al mismo tiempo signada por la existencia de monopolios. Estaba implicando también una relación de intereses muy cerrados. Claro, claro, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, especialmente. Así que bueno, pero Belgrano muestra acá su faceta práctica, y sobre todo en el aspecto educativo. Entonces, las memorias son una fuente, una documentación muy importante para ver sus ideas, pero también esas proyecciones a ver la realidad que tuvieron. Y él estuvo involucrado en ideas que llevaron a la creación de algunas instituciones educativas importantes. Una de ellas es, por ejemplo, la escuela, digamos, los estudios dedicados al dibujo y a la proyección. Uno puede decir, bueno, pero esto del dibujo, porque era para dibujar caras, para hacer láminas, y no era así, ¿no es cierto? Belgrano, como él había abrevado en Europa y conocido la situación, sabía que el dibujante proyectaba, era la base del arquitecto, y él, incluso Belgrano en su memoria escribe, se necesita dibujar y proyectar para todas las actividades, desde el zapatero que tiene que cortar sus zapatos, hasta, digamos, aquel que tiene que hacer estudios para construir, como aquel que navega y necesita geometría y demás. O sea que el tema de la escuela de dibujo, casi en una visión que podíamos remontar al mismo Leonardo, ¿no es cierto? Claro. Vamos a hacer, ya me están haciendo señas de una otra pausa. ¿Vio cómo se va rapidísimo esto? Sí, es cierto. Hacemos una pausa y entramos entonces a Belgrano como constructor de ideas, como desarrollador de ideas, pero no en el plano de las teorías, sino en el plano de la ejecución concreta de una serie de hechos relevantes que fueron en aquel momento.
Bueno, estamos hablando sobre Manuel Belgrano. El Manuel Belgrano no ese que aparece en los libritos de historia de nuestros colegios, sino el Manuel Belgrano real, el auténtico, el hacedor de cosas. Y estamos conversando, si usted entró al programa ahora, con la doctora Beatriz Figalo, que entre sus muchas cosas también es miembro de la Academia Nacional de Historia, pese a su juventud. Bueno, no tanto. Sí. No, cuando uno, sabe que en general uno tiene la impresión, y a veces en algunas academias sucede esto, está conformada por venerables personalidades de muchos años. Lógico, pero... Aunque se está produciendo una muy interesante renovación. Claro, es necesario, ¿no es cierto?, enlazar generaciones. Claro. Y bueno... Y la Academia de Historia ha comenzado con la incorporación de la doctora Figalo y alguna otra persona más a esta renovación, cosa que también está pasando en la Academia de la Educación, en Letras, está empezando a moverse también eso, en fin, cosas bastante interesantes. Esto va a ser motivo de algún programa, la función de las academias. Pero sigamos con Manuel Belgrano. Entonces, usted nos estaba relatando los hechos. Sí, sí. Vamos a los hechos. Bueno, como decimos, no sin dificultades, porque todas estas, digamos, estos proyectos que ejecuta con gran intervención de Belgrano deben ser pedidos sus autorizaciones a España y muchas veces se considera que son gastos superfluos. Pero también en ese sector lo que hace Belgrano es propiciar una escuela destinada también a las matemáticas, incluso para su aplicación luego posteriormente digamos, en los militares, para los cuales también él consideraba que era una de los saberes necesarios, pero un saber importante. Otra cuestión importante en la cual Belgrano va a hacer hincapié son dos temas. Por un lado, considerar de que, bueno, la educación no es un tema únicamente para mejorar, digamos, personalmente a las personas, sino para desarrollar una sociedad. Y para eso lo que se necesita es, por un lado, y él se fija especialmente, en la gente sin recursos, y habla específicamente de la gratuidad que deben tener los estudios. Por otro lado, también... Le asigna al Estado, en ese caso, una función primordial. Una función, es decir, no solamente porque hasta ese momento, bueno, mucho ligado a veces digamos, a lo eclesiástico, pero dependiendo de conventos y demás, pero muchas veces se necesitaban recursos que tenían que allegar los particulares. En este caso dice que no, que es al Estado al que le corresponde. Y digo, estas ideas son ideas que él ha traído de Europa. Y son revolucionarias en ese momento. Y sobre todo fijándose en los pobres. Él habla, bueno, utiliza una terminología propia de la época, pero habla directamente de los pobres. Y también habla de las mujeres, ¿no es cierto? Aunque hace hincapié en su educación religiosa y demás, pero señala la necesidad ostensible de que las mujeres lean, escriban y no, digamos, y no dediquen su tiempo al ocio permanentemente. Claro, ¿no parece cierto? que es una constante en Manuel Belgrano, digamos, hablar en contra del ocio, que como una cuestión distorsiva de la personalidad humana. Sí, bueno, digamos la pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Él realmente, como dijo ya a principios del siglo XX Joaquín B. González, Belgrano fue el ciudadano para una república vivible, es decir, él fue el que tuvo las ideas primeras en cuanto a lo que podía ser la educación. Por eso muchas veces, bueno, un poco en esa historia de próceres que son válidos, ¿no es cierto? Porque una nacionalidad se funda en su identidad, en su tradición, en sus símbolos, en lo que simboliza y en lo que está detrás de ese contenido. Pero también es cierto que, digamos, a Belgrano no se le otorgó tradicionalmente una función de educador, cuando él es fundante en lo educativo. Siempre en nuestra distribución, en lo que se habla del panteón nacional, ¿no es cierto?, a Belgrano le tocó creador de la bandera, claro, y punto, ¿no es cierto? Entonces sabemos un poquito más de su actividad militar,
bueno, que es bastante sorprendente, porque un hombre, como decimos... que no era militar. Que no era militar, no. Pero se había ido acercando ya hacia fines... Él tenía 2 hermanos militares. Tenía hermanos militares, sí. Pero, digamos, había participado en algunos cuerpos a fines del siglo, y después su gran, digamos, como su toma de conciencia de que no solamente había que ser funcionario y demás, sino que había que ser revolucionario, lo va a comenzar, y para ser revolucionario él no tiene problemas en ser militar y asumirse como militar. Claro, ahí el educador tampoco el momento daba, ¿no es cierto? Claro. Porque la situación que comienza con las invasiones inglesas. Porque él participa en las invasiones inglesas. Claro, e incluso él toma una actitud, digamos, bastante fuerte, porque se niega a jurar lealtad a la corona británica y se va a la banda oriental y demás, y recién, digamos, vuelve cuando los ingleses ya no están, ¿no es cierto? Pero como decimos, él ya luego asume una actitud mucho más franca, mucho más activa, a partir de 1810, y en la Junta, y con los cargos que él asume como militar, ¿no es cierto? Él va al Paraguay. Pero espérese, sí. ahora vamos al tema del Paraguay y la banda oriental. Es otra sí. parte, ¿no? Pero, digamos, en esa descripción de las escuelas que usted me refiere a la educación, él también tiene digamos, usted lo mencionó en Europa, que se forma, pero él tiene un planteo del desarrollo importante de la agricultura. Sí. Es decir, siempre el sustrato económico detrás para romper el esquema monopólico del comercio. Sí. Y además creo que en algún punto llega a plantear la necesidad de, digamos, no importar todo aquello que se pudiera producir dentro de Buenos Aires. Así es. Así es, digamos, las ideas Belgrano las difunde, digamos, a través del consulado, pero también a través de artículos en la prensa, ¿no es cierto? Y propiciando determinados cultivos, como el cultivo del trigo, del lino, también la participación, digamos, un semanario dedicado a la agricultura especialmente, en donde los que trabajaban la tierra debían cultivarse en la faz práctica, pero también en una serie de cuestiones que hacían al transporte, a la climatología. Belgrano durante este periodo no dudará en traer desde España libros para la formación, en traer instrumental con el cual trabajar. Digamos, él hace una tarea completa, ¿no es cierto? Como decimos, esto de alguna manera fructificó, porque los alumnos en las distintas escuelas fueron en algunos más numerosos que en otros, y fundamentalmente, por ejemplo, una gran creación que, digamos, las otras tuvieron una vida más corta, aunque dejaron simiente, pero en la escuela de náutica, ¿no es cierto? De alguna manera considerada, digamos, antecedente de la escuela donde se preparan los marinos mercantes, ¿no es cierto? Si hoy uno entra en la página de la Marina Mercante, digamos, la figura de Belgrano es el proemio a toda ese desarrollo. Pero bueno, lo fundamental era aprender lo básico y lo necesario para, digamos, para manejarse en la navegación fluvial, y obviamente utilizar todas las propiedades que la tierra, el territorio le otorgaban. En ese sentido es importante que Belgrano tiene una visión que va más allá de Buenos Aires. Él era muy modesto, aunque otros dicen que a él le gustaba mucho la ropa europea, es cierto también, lo cual no significó que cuando tuvo que estar en el norte anduviera con ropas remendadas, y las antiguas digamos, sastres que lo habían vestido en Buenos Aires, casi un poco por lástima, le dieran ropa, o él anduviera con sus botas completamente remendadas. Pero la situación es... Tiene un concepto, digamos, de la austeridad muy grande, ¿no es cierto? Sí, bueno, él iba, yo creo que era una persona que iba tras sus ideales. Cuando le tocó ser funcionario, lo cumplió. Cuando le tocó, digamos, pelear en el norte, también lo hizo. Y ahí, digamos, se ve
tanto en los triunfos como en las derrotas, que obviamente en una carrera militar forman parte de cualquiera de las contingencias, pero a él le tocó estar bastante tiempo en Tucumán, en el norte, y la vida en los campamentos no era fácil, ¿no es cierto? Él seguía dedicando un tiempo a estudiar, pero se tenía que ocupar digamos, de lo económico, del mantenimiento de las tropas, bueno, de los enemigos también. En el próximo bloque Sí. vamos a entrar un poquito más en detalle en esta parte del Belgrano militar. Pero fíjese que la mayor parte del programa lo hemos dedicado al intelectual, al hombre hacedor, al hombre de gobierno. Y este es el punto que me parece sustancial, que hace a la personalidad de Manuel Belgrano. Venimos de inmediato. Y Belgrano, como dijimos hasta ahora, era un intelectual, un hombre de gobierno, un hombre que con sus características personales generaba actividad de gobierno, era un hacedor. Pero también le dan el cargo de capitán, después le van subiendo, porque parece que en la época eso era bastante frecuente, aunque no fuera militar. Pero no obstante, después de 1810 lo mandan a la banda oriental. Sí, a Paraguay, ¿no es cierto? A Paraguay, y bueno, lo hace con las fuerzas que tenían, que no eran muchas, eran pocas, frente a unas fuerzas que se le oponen en el Paraguay muy superiores. No logra imponer la voluntad de la Junta de Buenos Aires y más vale establecer una suerte de statu quo que le permite a Paraguay mantener una cierta aislamiento frente a este proceso revolucionario que está en marcha y donde hay mucha resistencia, ¿no es cierto? En Córdoba misma se producirán una serie de fusilamientos de aquellos, digamos, que siguen adheridos a España. Sí, sí, no prende la idea revolucionaria. Claro, es una época de grandes fatigas, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras, Belgrano sigue con su actividad incesante en el sentido de que en el paso, por ejemplo, hacia Paraguay, no duda en fundar pueblos, en crear, digamos, hitos de civilización en esos sectores. Probablemente... Es decir, cuando usted dice crear pueblos, no era que no existían poblaciones, sino que agrupa y le da, digamos, un contenido de conformación social a esas poblaciones. Claro, ¿no es cierto? Tratar en lo posible que haya, digamos, como avanzadas de civilización, lugares donde la sociedad pueda, la ciudadanía pueda manifestarse, ¿no? Lugares que hasta ese momento estaban prácticamente vacíos y hay que reconocer que esta era una tierra absolutamente muy despoblada. Totalmente. Muy, digamos, con el asedio todavía en grandes sectores de población aborigen, naturales de la tierra, que en algunos casos, digamos, coexistían pacíficamente, pero en otros no, ¿no es cierto? Por ejemplo, mismo en las escuelas que había pensado Belgrano, se establecía que debían darse cabida a los blancos y a los indios puros. Luego también se preguntaba qué hacer con la población negra, o la población que iba conformándose. Es decir, lo que él de alguna manera, tratar de reconocer por dónde pasara, tratar de crear civilización. Y en aquella, por eso años después cuando se lo mira a Belgrano, y Belgrano sigue hablando de civilización o barbarie, las primeras ideas las dejó muy bien plantadas Belgrano. Y después cuando él va hacia el norte y en un primer momento tiene esas acciones tan decisivas en Tucumán, en Salta, y la Asamblea del año 13 le otorga en premio a esas acciones una dotación. Hay una gran discusión en torno a esto, una discusión histórica que incluso termina siendo una discusión política, ¿no? Terminó siendo hace poco una... Pero cuéntela porque es muy importante esto. Bueno, sigue la discusión, ¿no es cierto? Por eso los historiadores, por eso discutimos y está bien que se discuta. Claro, la historia debería enseñar tolerancia, si esto va también para los políticos, ¿no? Pero la bueno, discusión, la investigación... Claro, la investigación está en que hay quienes sostienen,
por eso que también hay que estudiar bien el contexto, que a Belgrano se le otorgó una suma muy importante de dinero en retribución, en agradecimiento por su campaña. Por la campaña del norte. Sí, para dotar con 40.000 pesos de aquel entonces al sostenimiento de 4 escuelas. Pero la donación es para él. Claro, es para él. Es para él. Claro, es para él. Y él hace ese destino, como anteriormente había donado otros sueldos para otras actividades. Se redujo su sueldo. Claro. ¿Y cuál es la discusión? La discusión está en que hay historiadores que dicen que no, que ese dinero él lo designó para construir, y otros dicen que fue para dotar. Exactamente, ¿no es y es una distinción bastante importante, porque muchos dicen, con los cuales se crearon 4 escuelas, y una parte de la historia dice, no se crearon esas escuelas. Belgrano lo que dijo es que eso servía para retribuir a los maestros y dotar de lo instrumental necesario para poder enseñar. Sí. Entonces, claro, el tema es que en el decurso de la historia, y hay que reconocer, por eso uno a veces dice, qué difícil la historia crítica que pasamos los argentinos. Bueno, pero tuvimos un siglo XIX también muy difícil los argentinos. Entonces, en ese devenir, aquellas escuelas designadas para, que Belgrano pensó en Santiago del Estero, en Tucumán, en Jujuy y en Tarija, luego territorio boliviano. Su madre era de Santiago del Estero, ¿no? Creo que sí, sí. Ella era, de la tierra, no como su padre. Sí. Que hay que decir que para ese entonces Belgrano, por eso se resalta aún más su actividad. Para ese entonces, hacía varios años que su padre había fallecido y la fortuna se había perdido completamente. O sea que para Belgrano ahora lo material para sí y para ayudar al sostenimiento de su casa familiar y de su familia era muy importante. Claro. No pasó de ser una de las grandes fortunas del virreinato a morir en la miseria, ¿no es cierto? Sino que ya él se había perdido a fines del siglo XVIII. Y bueno, el tema es la discusión política, a veces que luego se instrumentaliza de la historia, ¿no? Porque hay quienes sostienen, siguiendo minuciosamente la documentación, que efectivamente aquel dinero que se estableció para pagar el sueldo del maestro, para dotar las escuelas, se fue dando en cada una de las 4 escuelas, para los cuales hay que hacer un rastreo tremendo. Y en cuentagotas. Claro. En algunas hasta 1850, en algunas hasta 1870, y eso se terminó. Claro, ubiquémonos esto, es importante porque en 1850, 1870, cuando la donación o el ofrecimiento de los 40.000 famosos pesos de aquella época se hace allá por el 1813, 1814. Sí. Bueno, y digo la instrumentalización de la historia porque los últimos 15, 20 años hemos asistido con bastante asiduidad a versiones que estamos construyendo las escuelas que ninguno de los gobiernos terminó de construir. Bueno, y algunos dicen, bueno, yo me baso en los libros de fulano de tal. El ministro, por ejemplo, Filmus, que en el 2004 inauguró una escuela, legado belgraniano y demás, dice, yo me baso en el libro de Piña. Otros autores dicen, no, esto en otros autores está tratado de diversa manera. Y bueno, por eso decimos a veces, la historia a veces es subsidiaria. Sí, tiene elementos que no están definidos. Claro. Ahora, hay un punto, y ya prácticamente de inmediato vamos a ir a nuestra última parte del programa, que se vincula con Belgrano y lo conocido de Belgrano, la creación de la bandera. Y ahí hay una serie de episodios. ¿Por qué Belgrano crea la bandera? Es decir, ¿por qué dice el símbolo? Porque se había resuelto la escarapela, que fuera, la señal distintiva, la escarapela azul y blanca, la señal distintiva, de los que se alzaban contra los realistas. Y después Belgrano, ¿por qué toma el tema del azul y blanco y dice, es necesaria la bandera?
Bueno, cuando Belgrano llega a la Villa del Rosario, que era realmente unas pequeñas poblaciones de mucha precariedad, bueno, primero insiste con el tema de la escarapela y dice, no es posible que nuestras tropas, hay que decir que Belgrano estaba enrolado indudablemente, ¿no es cierto?, en la separación. La separación total de España. Claro, claro. Entonces, o sea, no puede ser que nuestras tropas lleven la misma bandera, porque se tienen que, digamos, el mismo distintivo que los enemigos. Entonces, bueno, comienza con una escarapela y va más allá, necesita no solamente ese distintivo que cada uno podía portar en su uniforme, sino una enseña, una bandera que demostrara que una tropa no era la misma que la otra, que representaban a dos grupos, a dos identidades diferentes, a dos objetivos distintos. Entonces, bueno, directamente en Rosario, con la ayuda de la población rosarina, enarbola la bandera y posteriormente aquel Belgrano activo, vital, manda la noticia a Buenos Aires y es reprendido, ¿no es cierto? Aquella bandera celeste azul y blanca, digamos, considerada el símbolo, a partir de entonces recibió en un primer momento una reprimenda a su creador. Y la reprimenda era porque nadie había planteado separarse. Claro, de momento probablemente estratégicamente todavía no convenía y esas fueron las explicaciones, pero indudablemente Belgrano estaba en pie de guerra, estaba con su tropa y así como había actuado, como digo, y uno puede seguir en los documentos las cantidades de veces a lo largo de su vida que Belgrano estuvo enfermo y se levantó, ¿no es cierto?, para seguir adelante. O sea que eso le da más valor todavía. En el último bloque, que va a pasar, enseguida vamos a ir a él, vamos a hablar un poquito de algunas anécdotas vinculadas a algunas cosas que usted conoce. Porque hay una canción a la bandera, una canción que usted, yo, todos cantamos y nos enseñaron en el colegio, sí, vinculado con esto. Y va a ver qué cosas curiosas que han pasado en la historia de nuestro país vinculada con este tema. Volvemos de inmediato. Acá hay un salón muy especial que es el Salón de la Bandera, donde se guarda uno de los patrimonios más importantes que tiene la provincia de Jujuy, que es la primer bandera nacional civil. Esa bandera se guarda en este salón, es un recuerdo que nos dejó en el año 1813 el general Manuel Belgrano. Ya había sido confeccionada su bandera de combate, que era la bandera celeste y blanca, y esta bandera que se guarda acá la hizo en el año 1813 como un agradecimiento a todo el pueblo de Jujuy, primero por las luchas por la independencia que eran acá en la parte del norte jujeño, en la Quebrada y la Puna, y también por el éxodo jujeño, famoso éxodo jujeño, en el cual la gente, la población jujeña, abandona la provincia destruyéndola ante el avance del ejército español. La provincia entera quedó arrasada, los campos incendiados, las cosechas levantadas, muchos animales sacrificados, ni siquiera había agua para que tome la gente. 8 meses después, los jujeños vuelven a la provincia destruida. En agradecimiento a ese sacrificio, el general Belgrano deja la bandera que se guarda acá, que para diferenciarla de la bandera de Rosario, a esta la confecciona toda blanca, en raso blanco, y en el medio manda pintar el sello de la Asamblea del año 13, que de ahí sale el escudo argentino. Esa bandera tiene hoy 195 años y oficialmente fue la primer bandera nacional, porque a la bandera de Rosario el gobierno de ese momento se la había desautorizado. Bueno, usted sabe que en el año 1908 se inaugura el Teatro Colón. En 1906 un director argentino muy joven, tenía 30, 32 años, Héctor Paniza, estaba dirigiendo en Europa, y le encargan, la música así de la sociedad argentina, como en el mundo, era la ópera.
Entonces, para la para la inauguración del Teatro Colón, le encargan a Héctor Paniza que haga una ópera. Y esta ópera se llama Aurora. Y básicamente, ¿qué señala? Usted mencionó las revueltas en Córdoba, después del 1810, y entonces sobre esta base se hace una ópera y contratan a uno de los libretistas más importantes de aquella época, que lo había usado Puccini para Madame Butterfly, para La Bohème, Illica. Y entonces le dan el tema histórico de la Argentina, y sobre esa base Illica hace el libreto y Héctor Paniza le pone música. 1908 se inaugura el Teatro Colón y entonces la ópera Aurora aparece en el Teatro Colón. Es tan notable lo que se produce en la gente cuando hay un intermedio en la ópera que aparece esta canción. La ópera, por supuesto, como en aquella época no había óperas argentinas, se canta en italiano. Y bueno, tuvo un suceso muy, muy grande y se repitió al año siguiente y después eso fue parado. Pero en el año 45, Héctor Paniza, ya un hombre grande, está en la Argentina, y le habían pedido, que era lógico ya, que se tradujera la ópera. Entonces se traduce la ópera con el hijo del autor digamos, de la base histórica de la ópera original de Quesada, y José Quesada hace una traducción. Y entonces, en el año 45, siendo presidente Farrell, y ya estaba en el gobierno el coronel Domingo Perón, se canta en el Teatro Colón Aurora, dirigida por el propio Paniza. Bueno, y también fue una gran explosión. Y al poco tiempo, y eso sabe más usted, se establece por un decreto del Poder Ejecutivo que esa canción de la ópera Aurora va a ser la canción a la bandera que se va a cantar en todos los colegios. Bueno, es cierto, yo creo que todos recordamos, o sea, para mí las 7:30 de la mañana está indudablemente ligada a Aurora, ¿no es cierto? Que era con lo cual se comenzaba la actividad en todas las escuelas. En todas las escuelas. ¿No es cierto? Izando la bandera y con aquella canción. Sin duda que hoy en día aquello ha pasado, pero varias generaciones de argentinos fueron educados, ¿no es cierto?, con aquella canción. Forma parte de los símbolos de la nacionalidad. Efectivamente. Ahora, no da el tiempo para hablar un poco de la letra, porque si usted analiza la letra, va a ver que no tiene mucha connotación, porque no fue una canción dedicada a Belgrano, para nada. Es una canción dedicada a mostrar y la creación de una bandera en ese plano, digamos, de separación. Y esto es lo que sucedió con la ópera Aurora. Algún día vamos a hacer un programa para conversar de todos los datos vinculados con la traducción al italiano, al español, al castellano, de la ópera y de la canción de la bandera. Yo le agradezco mucho y nosotros nos vamos con esto que se cantó en la última versión del año 1999 en nuestro Teatro Colón. Debutó un joven tenor que ya es muy conocido, que fue Darío Volonté. Y Darío Volonté cantó la ópera Aurora y tuvo un éxito sensacional. Y así en el Colón se mostró o se dio esta escena. En el
forma estela al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera. Yeah.